Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a hablar de un tema que estoy seguro que va a generar mucho revuelo y sobre todo, va a aclarar muchas dudas. El título lo dice todo, Engin Akyurek revela todo, la impactante verdad de nuestra relación. Sí, así es, vamos a sumergirnos en los detalles más jugosos, las revelaciones que muchos esperaban y que ahora salen a la luz gracias a las propias palabras de Engin. Prepárense porque lo que vamos a compartir hoy es realmente impactante. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, especialmente cuando se trata de desentrañar los misterios de nuestras celebridades favoritas. Ahora sí, entremos de lleno en materia. Hemos estado siguiendo de cerca la carrera de Engin Akyurek, ese actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su talento, su carisma y, seamos sinceros, esa mirada que derrite. Desde sus inicios, su presencia en pantalla ha sido magnética, pero más allá de sus icónicos papeles en series que han marcado historia, como el inolvidable Kara para Aşk, donde dio vida a Ömer Demir, o su más reciente y aclamado trabajo en La hija del embajador como Sankar Efeolu, lo que ha mantenido a muchos intrigados, incluso más que sus complejas interpretaciones, es su vida personal, y en particular, su vida amorosa. Durante mucho tiempo Engin ha sido un enigma, un caballero discreto que prefiere mantener su esfera privada alejada del foco mediático, un oasis de calma en medio del huracán de la fama. Sin embargo, en una reciente y muy esperada entrevista, un evento que los fanáticos han estado anhelando, Engin Akyurek ha decidido abrirse de capa y contarnos, sin tapujos, la verdad sobre una relación que ha sido objeto de innumerables especulaciones y rumores, alimentados por la misma distancia que él mantenía. La clave de esta revelación reside no solo en el hecho de que haya decidido hablar, sino en la honestidad, la madurez y la profundidad con la que Engin ha abordado el tema. No se trata de una confesión forzada por la presión mediática, ni de una respuesta evasiva que deje más preguntas que respuestas. Al contrario, es un relato sincero y reflexivo sobre lo que ha sido, y es, una parte intrínseca y valiosa de su vida. La entrevista, que ha sido calificada por la crítica y por el público como una de las más reveladoras y personales de su carrera, se centró en desmantelar las teorías, los mitos y las hipótesis que durante años han circulado sobre su vida sentimental. Y lo más interesante es que en lugar de desmentir o confirmar de manera superficial, Engin ha profundizado en las complejidades, las alegrías, los desafíos y la evolución de esta relación, ofreciendo una perspectiva mucho más rica y humana. Uno de los puntos centrales y recurrentes de su relato ha sido la importancia primordial de la discreción. Engin ha explicado con detalle y paciencia que, si bien agradece infinitamente el cariño, la admiración y el interés genuino de sus seguidores, considera que su vida personal es un santuario, un espacio sagrado que merece ser protegido. Ha expresado con claridad que prefiere que el público valore y aprecie su trabajo en pantalla, sus interpretaciones meticulosas y emotivas, y que no necesariamente se inmiscuyan o especulen sobre sus asuntos privados, que pertenecen únicamente a él y a las personas que ama. Esta postura, lejos de ser una señal de que algo se oculta o de que tenga algo que temer, es para él una forma fundamental de proteger su espacio personal, su paz mental y, sobre todo, el de las personas que forman parte de su círculo íntimo. Ha mencionado con una honestidad palpable cómo en el pasado, la constante y a veces invasiva atención mediática a su vida sentimental llegó a ser abrumadora, convirtiéndose en un obstáculo que dificultaba el desarrollo natural y sano de sus relaciones, impidiendo que florecieran con la serenidad que merecen. Pero, ¿quién es la persona en cuestión? Si bien Engin ha sido extraordinariamente cuidadoso y ético al no nombrar directamente a la persona en cuestión, manteniendo así el respeto y la privacidad que prometió, los detalles que ha compartido, las sutilezas de su relato, y las conexiones lógicas que se pueden hacer con eventos pasados y conocidos, apuntan fuertemente hacia una figura específica. Se habla de una conexión profunda, de un entendimiento mutuo que trasciende las apariencias superficiales y los protocolos de la industria del entretenimiento. Ha descrito a esta persona con un afecto evidente y una admiración sincera, como alguien que comparte sus valores más profundos, que comprende a la perfección su ritmo de vida a menudo frenético y exigente, y que le ofrece un refugio de calma, estabilidad y comprensión en medio del torbellino constante de su exitosa y demandante carrera. Lo que ha sorprendido y conmovido a muchos de sus seguidores es la manera en que Engin ha hablado abiertamente de los desafíos inherentes a tener una relación sentimental en el ojo público, un fenómeno cada vez más común en la era de las redes sociales.
Ha confesado con una vulnerabilidad conmovedora que la presión de mantener una imagen pública, de cumplir con las expectativas a veces irreales de los fans y de los medios de comunicación, puede ser agotadora y, en ocasiones, desalentadora. Sin embargo, ha subrayado con convicción que, con la persona adecuada a su lado, estos obstáculos, por grandes que parezcan, se vuelven manejables y superables. Ha destacado la importancia crucial de la confianza absoluta, la comunicación abierta y honesta, y el respeto mutuo como pilares fundamentales e insustituibles para que cualquier relación, pero especialmente una que está bajo el escrutinio constante del público, pueda prosperar, crecer y fortalecerse con el tiempo. Una de las frases más potentes y memorables que pronunció Engin durante la entrevista, y que resume de manera magistral la esencia de lo que ha compartido, fue algo así como: no se trata de esconder, se trata de proteger lo que es genuino y valioso para nosotros. El amor verdadero no necesita de los focos para brillar, necesita de la luz interna que compartimos y nutrimos mutuamente. Esta declaración, cargada de un significado profundo y una sinceridad palpable, nos da una pista clara de la profundidad, la madurez y la autenticidad de sus sentimientos. No está negando la existencia de una relación, al contrario, la está validando, la está celebrando en su intimidad y defendiendo con firmeza su derecho a vivirla con la privacidad y la serenidad que merece. Es una defensa del amor que se construye desde adentro, no desde la vitrina pública. Engin también ha dedicado tiempo a reflexionar sobre la intrincada diferencia entre la vida pública y la vida privada de un artista. Ha explicado con una claridad encomiable que, si bien disfruta enormemente de la conexión única y especial que establece con su público a través de sus personajes y sus interpretaciones, su vida personal es un espacio íntimo y sagrado donde puede ser simplemente Engin, sin máscaras, sin roles, sin presiones. Ha confesado con una franqueza que desarma que ha habido momentos en el pasado en los que ha tenido que tomar decisiones difíciles y a veces dolorosas para preservar esa intimidad esencial, y que afortunadamente ha encontrado el apoyo incondicional y la comprensión necesaria en las personas adecuadas para hacerlo. En cuanto a la tan esperada e impactante verdad que promete el título, es importante aclarar que no se trata de un escándalo escandaloso, de una revelación bombástica que vaya a cambiar el mundo o a generar controversia negativa. La verdad que Engin ha compartido es una verdad humana, emocional y profundamente personal. La verdad de que detrás del ídolo de masas, del actor aclamado internacionalmente, hay un hombre con sentimientos complejos, con anhelos profundos y, sobre todo, con la necesidad humana y universal de amar y ser amado en un espacio privado y seguro. La verdad de que, a pesar de la fama arrolladora, el deseo de construir una vida personal sólida, discreta y llena de amor es tan válido, poderoso y digno de respeto como cualquier otra ambición profesional o vital. Durante la entrevista, Engin ha compartido anécdotas sutiles, detalles aparentemente pequeños que, aunque no revelan nombres ni detalles específicos que comprometan la identidad de su pareja, sí pintan un cuadro vívido y conmovedor de la complicidad, el apoyo mutuo y la conexión profunda que comparte con esta persona. Habla de momentos cotidianos que para él son tesoros invaluables, de conversaciones profundas que nutren su alma, de un apoyo incondicional durante los momentos más difíciles y desafiantes de su carrera, esos altibajos que solo alguien que comprende su mundo puede asimilar. Estas pinceladas de su vida privada son las que realmente conectan con el espectador a un nivel más humano y cercano, mostrando a un Engin más vulnerable, más real y más cercano de lo que solemos ver en la pantalla, donde interpreta personajes a menudo complejos y distantes. La entrevista también ha servido como una oportunidad invaluable para disipar algunos mitos persistentes y desmentir rumores infundados que han rondado en torno a la figura de Engin Akyurek durante años, alimentados por la falta de información oficial. Ha dejado claro con firmeza que las especulaciones, aunque comprensibles dada su inmensa popularidad y el magnetismo que ejerce, a menudo se alejan de la realidad, creando narrativas ficticias que no se corresponden con su vida. Con estas declaraciones sinceras y detalladas, busca ofrecer una perspectiva mucho más auténtica y veraz de quién es él como persona y como profesional, invitando a sus seguidores a ver más allá de las portadas de revistas y los titular. Es sensacionalistas y a conectar con el ser humano que hay detrás del artista. En resumen, lo que Engin Akyurek ha revelado con una elegancia y una madurez admirables, es que sí, está en una relación seria, significativa y profundamente feliz. Ha confesado con una sinceridad que ha tocado a muchos, que ha encontrado en esta persona un pilar fundamental en su vida, un ancla de estabilidad y un faro de comprensión. Alguien que lo entiende, lo apoya incondicionalmente y le brinda la tranquilidad y el espacio personal que necesita para seguir creciendo y evolucionando tanto en su carrera profesional como en su desarrollo personal.
La impactante verdad es, en esencia, la confirmación de que el hombre detrás del actor globalmente reconocido es un ser humano con necesidades emocionales profundas, con el deseo innato de construir una vida privada plena, y con la decisión consciente de encontrar y proteger su felicidad de manera discreta pero firme. Ha defendido con vehemencia su derecho a la privacidad, no como una estrategia para generar misterio o alimentar la curiosidad, sino como una necesidad genuina y vital para proteger aquello que más valora en su vida, el amor, la paz y la intimidad. Ha sido un placer indescriptible sumergirnos en esta revelación junto a todos ustedes. Espero sinceramente que este análisis detallado, que hemos desgranado con esmero, les haya resultado tan intrigante e informativo como a mí me ha parecido mientras lo preparaba. Hemos desgranado los puntos clave de la entrevista de Engina Kurek, hemos comprendido a fondo su postura sobre la privacidad y el valor incalculable que le otorga a su relación personal, y hemos vislumbrado al hombre detrás del icónico actor. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su apoyo constante, sus comentarios y su entusiasmo son lo que nos motiva a seguir trayendo contenido de calidad, a mantenernos al día con las noticias más relevantes y a desentrañar los secretos de sus estrellas favoritas. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendió lo que Engina Kurek compartió? ¿Creen que hizo bien en mantener su relación en privado, priorizando su paz y la de su pareja? ¿Les parece admirable su enfoque sobre la protección de la vida privada? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones y cualquier otra pregunta que tengan en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir con respeto. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y les aportó valor, no olviden darle un gran me gusta, que nos ayuda muchísimo, compartirlo con sus amigos, familiares y otros fanáticos de Engina Kurek y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita para no perderse ningún futuro vídeo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.